Bueno, ¿se ven las diapositivas? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Les voy a hacer así preguntas, por favor, porque no sé en qué rato no las puedo escuchar o se corte, ¿ok? Les voy a pedir colaboración. Bueno, ayer quedamos en el estilo democrático, ¿no? Que es el tema de la adolescencia. Este estilo democrático dice que es un paso bien positivo que los padres pueden tener con los adolescentes, ¿no? Es un estilo de relación entre padres e hijos, tanto el padre como el hijo ya tienen criterios para decidir, digamos, ¿no? De los problemas, ser partícipes de también en hacer reglas en su casa, también pueden opinar qué consecuencias tener en esas reglas de su casa. Se busca también llegar a las conclusiones conjuntas, ¿no? ¿Qué problemas hay? ¿Qué podemos resolver? ¿Cómo podemos aportar en ideas y todo? Hay una pregunta. ¿Ustedes en su casa tienen reglas? ¿Reglas así explícitas y que si uno no las cumple tienen consecuencias? ¿O tienen reglas así verbales, digamos, que saben que si no la cumplen esas reglas, ustedes sufren consecuencias con sus padres o las tienen así escritas, vistas? ¿Cómo han sido sus reglas en su casa? ¿Y qué estilo de líder o de padres tuvieron? Ya vimos, ¿no? Los democráticos, etc. Andrea. Sí, dice. ¿Cómo fue tus reglas en tu casa? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Tenías comunicación? Bueno, mi regla de mí es, bueno, me dice una hora en casa, la hora en que llegas a la casa, todo eso. Entonces, Son reglas orales, digamos, no están escritas ahí en un lugar de tu casa, digamos, ¿no? Son reglas que te dicen, a tal hora llegas, qué hacer es que tienes que hacer que en tu casa, en qué sí, ayuda, o sea, te lo dicen todos los días, no es que la sí, tengas sí, escrita. eso. Ah, ya, ok, gracias por tu aporte. A Ya. ver, ¿quién más? Coronel, ¿cómo son sus reglas? Bueno, le dicen aquí en mi casa, como yo convivo solo con mi mamá, aquí las reglas sí son estrictas. O sea, ¿cómo? Ella me dice, no me tiene que recalcar, porque yo ya sé qué tengo que hacer en qué horario. Por ejemplo, qué es el hacer de los servicios, el acomodo del cuarto, el lavado de ropa y limpiar el patio. También hay ese reglamento, como dice mi compañera, el horario del teléfono. Siempre ha habido eso y esa orden siempre se ha cumplido. Gracias, coronel. Es importante tener reglas en la casa explícitas, así como dice el compañero, que estén claras y que no tenga, él sabe qué reglas, y si él no las cumple, ahí tiene consecuencias, pero él sabe. Entonces, eso es lo importante. Dicen que cuando uno tiene los padres presentes y te dan las líneas de qué comportamientos tienes que tener y qué comportamientos no son aceptables, ellos te van dirigiendo y te van guiando por un buen camino y llegas a ser una persona muy, muy responsable en tu mundo social. A ver, Ayelen, perdón. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Por ejemplo, nosotros en mi familia tenemos una regla de horario que consiste, digamos, si mi mamá me dice que yo tengo hasta las 8 y yo llego una hora más tarde, es decir, a las 9, ya en mi próxima salida se me descuenta esa hora. O sea, es decir, ya no tengo permiso hasta las 8, sería hasta las 7, digamos. O sea, disminuye una hora. La hora que me pase en una salida, en la siguiente ya me la restan, digamos. Gracias por tu aporte, Ailén. Qué bien, qué bien. Es bueno siempre saber que si rompemos una regla tiene consecuencias. Eso es bien. Y también quería saber en las reglas, digamos, que son comunes de llegada en horario,
que si salimos a otro, decimos que salimos a un lugar y nos cambiamos de ese lugar, hay que avisar. Y aparte de eso, a ustedes los padres, cuando ya fue época de salir de eventos sociales, ¿les han enseñado cómo cuidarse? A ver, no veo sus manitos. ¿Alguien que tenga un aporte, una experiencia? ¿Qué dijo Lisa? Va a disculpar, Que si les enseñaron para cuando ustedes tengan eventos sociales, cómo cuidarse. También Sí, esa mi parte. papá siempre, o sea, trata de inculcarnos de que no tenemos que, o sea, si vamos a una fiesta, tratar de tomar, porque no conoces todavía tu cuerpo, entonces para que no hagas algo vergonzoso, o tratar de no, o sea, que la bebida no lo tenga todas las personas y solo lo tengas vos. Así Excelente. cosas. Perdón, sigue. No, eso era nomás. Ok, gracias por tu aporte. Eso es muy importante que también nos orienten cuando uno sale, ¿no? Y a las primeras fiestas sociales y saber uno cuidarse, ¿no? A ver, Ana Gianelli, su aporte. Buenos días, licenciada. Como yo soy mujer y soy la única hija, para mí era más complicado, tipo, salir, pero sí me han hablado cuando salga a eventos sociales, tipo, cuando yo tenía 15, a mí no me dejaban salir a ningún lugar. Cuando empecé a cumplir los 16, recién me empezaron a dejar a salir, tipo, iba 2 veces por año a cumpleaños y ya cuando ya empecé a cumplir mis 18, cuando era más grande, me decían que si iba a salir, que no acepte bebidas de extraños porque no sé con qué intención viene la persona a invitarme cosas y que siempre revise que lo que yo compre siempre esté fuertemente sellado y que este cualquier persona que se me acerque no le dé tanta información personal porque puede ser peligroso para nosotros y más para las mujeres que estamos más en riesgo y más con vulnerabilidad a que las personas nos hagan daño. Gracias, Ana, por tu aporte. Sí, es muy importante que haya esos espacios de diálogo, ¿vio? Entre el padre y los hijos, porque nos ayudan a protegernos en ámbitos que no conocemos todavía. Gracias por tu aporte. Alexander, a ver, vamos a ver en temas de mujeres, es muy importante que nos enseñen, pero es otra educación también aparte de los hombres. Alexander, queremos saber tu opinión. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que es parte fundamental, ¿no? Los principios y valores creo que cada uno recibe en su hogar, de parte de sus padres desde muy pequeño, el saber los límites en la vida, ¿no? Creo que si uno sabe bien diferenciar entre lo malo y lo bueno y sus consecuencias de esos actos que uno decide hacer, te tiene que ser responsable, ¿no? Entonces yo digo que más que tal vez te hayan recalcado tus padres, ¿no? De que tengas límites, yo creo que conciencia y ser uno consciente, ¿no? De lo que puede traer esas decisiones, esos comportamientos que uno tiene. Sí, está bien, Alexander. ¿Cuál fue tu experiencia cuando saliste? Pero yo creo que es muy importante ser racional y analizar la situación y pensar bien para tomar la decisión correcta, ¿no? Ok, Alexander. Gracias por tu aporte. David, Buenas noches, licenciada. buenas noches. Bueno, a mí nunca me recalcaron nada de eso, ¿no? Porque yo, pues, no vivo con mis padres ya hace como 18 años, que hace como 6 años salí del cole a los 18. Y la verdad, una vez cuando me invitaron a una fiesta para un cumpleaños, me dieron de tomar, digamos, ¿no? Yo nunca había tomado. Recién a los 20 y tantos años tomé y pensé que era como refresco y tomé y la verdad quedé medio sonso, de otras palabras, porque nunca me dieron consejo de, bueno, no sé qué bebida tomé, pero al final terminé tomando como 2 litros de agua.
y bueno, es muy malo, digamos, no recibir recomendaciones. Ah, vio las consecuencias cuando uno no tiene información, cuando uno sale, le pasan y uno pues por desgracia aprende de los errores. Pero bueno, en el mundo social también a veces hasta los amigos o también uno tiene que ser avispado y ver, fijarse, ¿no? Porque a veces también no hay buenas amistades, por hacerse la burla de uno, le hacen cosas en las bebidas. Yo, por ejemplo, siempre a mis alumnos y a mis hijos siempre los recomendé que se cuiden esos ambientes sociales, que siempre tengan, que siempre hagan caso a su organismo, porque el organismo se siente incómodo en ciertos lugares y cuando uno se siente incómodo es que el organismo le dice sal de ahí, no estés, este lugar no es para ti, entonces uno tiene que hacer caso y salirse. Yo siempre les digo eso. Cuando se sientan incómodos en algún lugar, retírense de ese lugar. Así les decía, escuchen a su cuerpo, a su organismo. Ellos les cuidan, ¿no? Gracias por tu aporte, David. Bueno, continuemos. Es el estilo democrático el que nos ayuda y nos orienta. También tenemos la quinta etapa de la psicosocial. Según Erickson, la adolescencia corresponde a la quinta etapa del desarrollo psicosocial. Es un periodo aproximadamente desde la pubertad de los 12 a 14 hasta los 18 o 20 años. Es una crisis central de identidad versus confusión. Es la identidad que el adolescente está buscando, a qué lugar pertenece. Y tiene confusiones de roles porque va experimentando distintos roles, ¿no? De estudiante, de ser amigo, de ser novio. Entonces va en un constante movimiento emocional y de roles. Y ahí es donde está su conflicto, que no sabe qué es lo que quiere de la vida o dónde pertenece. Porque se está alejando de las creencias, de los valores que su familia le da. Él quiere buscar su propia identidad. El objetivo de esta etapa, la tarea primordial del adolescente es lograr la identidad del yo y evitar la confusión de roles. El lograr una identidad significa saber quién es uno, qué quiere y hacia dónde va en la vida, manteniendo una consistencia interna. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno tiene una meta, como les dije, su propósito, su objetivo en la vida, uno se va a enfocar en ese camino y no va a haber lugar a las obstrucciones, van a venir queriéndoles distraer de su meta, de su objetivo, y ustedes no, van a decir, no, mi meta es esto, yo tengo que hacer esto, fuera la parte de lo que nos quieren interferir, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una amiga que desde chica, sus padres, los dos eran profesionales, eran abogados. Y ella desde chica ya quería saber que ella iba a ser también abogada. Esa era su meta, desde que yo tenía a ver en la primaria. Yo voy a ser abogada, decía. Voy a ayudar a la gente que necesita. Voy a ayudar a esos niños para que tengan plata, decía. Yo no le entendía. Y ya cuando fuimos creciendo, ya en la adolescencia, voy a ser, decía, abogada. ¿Por qué? Porque sus padres eran de abogados y eran de derecho familiar. Y donde, como cada padre tenía que salir, se llevaban a la niña a trabajar. Y ella veía cómo los padres, sus modelos, atendían a la gente de distintas clases sociales. Y también ayudaban, hacían ayuda social, no cobraban a gente que no tenían recursos, a madres solteras que tenían que pedir manutención para sus hijos, no les cobraba, ella los ayudaba y todo eso veía a mi compañera. Entonces ella ahora es una abogada de lo familiar también. ¿Por qué? Porque siempre tuvo en su mente desde chica, por eso es que dice, cuando uno logra una identidad y ya quiere ser, ya dice, yo voy a ser abogada, yo voy a ayudar, trabajó para eso, ella se metió a estudiar, ella hizo cursos, todo para qué, para poder ayudar y ser una abogada. Eso es lo importante en la adolescencia, tener sus metas, sus objetivos claros y no desviarse de ellos. Y todo ayudó también en la influencia de su familia, ¿no? Porque en la familia trabajaban todo en bien de ser abogados, todo el ambiente.
que rodea a la persona para elegir nuestros objetivos. Aunque también hay ambientes, como por ejemplo en mi familia. Mis suegros eran auditores y mi esposo no quiso ser auditor. Él quiso ser ingeniero. Yo soy psicóloga y mi hijo igual se fue para la ingeniería, el menor, pero el mayor se fue también para ser auditor, digamos, ¿no? O administrador de empresa. Eso quedé por la matemática. O sea, también al ver un ambiente, ellos buscan su propia identidad, su propia carrera, lo que a ellos les gusta y también según las habilidades que uno tenga, ¿no? La identidad yoica, como dice, significa saber quiénes somos y cómo encajamos en la sociedad. Es saber tomar todo lo que aprendimos de la vida y de nosotros mismos. De la vida se refiere a lo que hemos vivido en el transcurso de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, nuestra pubertad, la primera escuela que es la familia, la segunda que es la escuela, todo nuestro aprendizaje, nuestro autorreconocimiento también de nosotros mismos, qué valores tenemos, qué habilidades, todo eso lo agarramos, lo moldeamos y hacemos una autoimagen única de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos guía al conocernos, al sabernos nuestras habilidades que tenemos, nos orienta y nos guía hacia el objetivo que queremos lograr y qué persona queremos ser dentro de la sociedad, ¿no? Es como le decía acá, los facilitadores de la identidad yoica, por ejemplo. Debemos poseer una cultura adulta. La cultura adulta que es de la profesión o del mundo donde estés, en tu ambiente social donde estés. Debemos poseer una cultura adulta que sea válida para los adolescentes. Se identifica con grupos, héroes, líderes o ideales para probar diferentes roles antes de asumir su propio y definitivo. Aquí, por ejemplo, en la foto, el mundo de Messi, ¿qué es? El mundo de Messi es fútbol. Y sus niños que están abocados al fútbol. Ahora que son niños, veamos en adolescentes y veamos en adultos, si ellos van encaminando y quieren ser como su padre, que sea su modelo, van a ser futbolistas más adelante, ¿no? Igual que Cristiano. Pero aquí hay una diferencia también de contextos sociales, como es en el mundo de Shakira. Shakira y Piqué tienen dos realidades diferentes, dos mundos sociales diferentes, ¿no? Dos contextos diferentes. Shakira se hunde en el mundo de la música, de los conciertos, y los hijos están creciendo en ese mismo ambiente, tanto de música, bien como su cultura, la madre les está enseñando, les está inculcando, y también por parte del padre, también los llevaba al fútbol, a practicar el deporte. Ya ellos en el transcurso ya de su adolescencia van a elegir qué quieren ser, si se van a ir para el tema de cantante o se van a ir para el tema de futbolero o van a tomar otro rumbo. Eso ya depende de la formación y de sus valores que tengan y de las convicciones también que ellos tengan, ¿no? También tenemos la confusión de roles. El adolescente no sabe cuál es su lugar en la sociedad y en el mundo. Esto también nos viene a veces, ¿no? Puede ser que estemos pasando en esta etapa, por ejemplo, hay algunos compañeros que dijeron, yo no me lo tomé muy en serio. Y es así, cuando uno tiene confusión de roles, no aplica, digamos, no se compromete a algo que ellos están, porque no es su realidad, digamos, no lo toman en serio. Están probando, están experimentando si les va a gustar o no les va a gustar la carrera, digamos, ¿no? No se compromete. Que es en cambio con una persona que sí ya está definida qué es lo que quiere ser, ellos sí se esfuerzan, ellos sí estudian y ellos sí se comprometen a salir adelante. En cada examen, en cada obstáculo que ellos tengan, salen adelante. Los síntomas son inseguridad sobre quién es, la decisión vocacional, dificultad para establecer metas, sensación de aislamiento, vacío, también se frustra porque no saben qué quieren hacer o quiénes son, si van a ser estudiantes o si van a ir a trabajar. Todo depende también de cómo los motiven sus padres, los amigos o la misma sociedad.
Todo eso depende. Cuando un adolescente pasa por una confusión de roles, está sufriendo una crisis de identidad, claro, porque no sabe quién es, a dónde va o qué es lo que quiere hacer, ¿no? Por eso es que es una crisis de identidad. En conclusión, la adolescencia es el puente entre la infancia y la adultez. Logra la identidad del yo, es fundamental para poder establecer relaciones íntimas en la etapa siguiente y encontrar un lugar productivo en la sociedad. Ahora vamos a hacer unas preguntas. ¿Me van a ayudar a ver, a contestar, muchachos? ¿Cuál es el periodo que comprende la adolescencia según el texto? A ver. ¿Cuál es el periodo que comprende la adolescencia? ¿Será desde el nacimiento hasta la pubertad? ¿Será B desde la pubertad? ¿Será desde Inciso B. Es la B. Desde la pubertad. B. Es la B. Sí, correcto, es la B, los que dijeron. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es el periodo que comprende la adolescencia? ¿Cuál es el periodo? Es desde la pubertad hasta la adquisición del estatus de adulto autónomo, o sea, hasta la adultez. Muy bien, ¿ve? Hay que leer bien las preguntas. La siguiente. ¿Qué factores determinan la personalidad del ser humano en formación? ¿Solo los cambios biológicos de la pubertad? ¿La primera y segunda infancia? ¿Más de lo que sucede en la etapa del adolescente? ¿O exclusivamente la relación de los amigos en la escuela? La ¿Cuál B. es? Correcto, es la B. Es la primera y segunda infancia, más lo que sucede en la etapa adolescente. Correcto, está bien. Están aprendiendo, ¿ves? Lean bien las preguntas. ¿Cómo se define el inicio de la pubertad en las mujeres? Ese es fácil. La C. Sí, es la C, con la primera menstruación. Ese fue fácil. Excelente. A ver esta. Según Freud, ¿qué representa la etapa de la genitalidad? La B. La B. Inciso B. Excelente, bien, el La B. surgimiento de la expulsión sexual hacia las relaciones sexuales. Excelente. ¿Cómo define Erickson la identidad del yo? La A. Ah, correcto, es saber quiénes somos y cómo encajamos en la sociedad. Siguiente. Para facilitar la búsqueda de identidad, Erickson sugiere que los adolescentes La B. Modelo de roles y comunicación abierta. correcto, la B. Los modelos de roles adultos, válidos y comunicación abierta, correcto. En cuanto a la relación con los padres, según el texto, siempre hay una rebelión total. No existe una rebelión total a menos que el padre se desvíe y comprenda al hijo. La B. Correcto, es la B. No existe una rebelión total a menos que los padres se nieguen a comprender al hijo. Exacto. Muy bien, muchachos, tuvieron buenos puntajes. Continuamos con el siguiente tema. ¿Qué son los ritos de paso? ¿Saben qué son un rito? Como hacer una invocación, más o menos. Más o menos, sí. Pero son ceremonias. Son ceremonias que se hacen en las antigüedades o en las culturas de las culturas, digamos, ¿qué se llama? De transición
cuando hacen en la selva, por ejemplo, los muchachitos que van a ser adolescentes, que ya van a pasar a ser adultos, a tener más responsabilidades, ¿qué los hacen la iniciación? Los llevan a cazar o les hacen ceremonias de como Le la hacen circuncisión. la circuncisión también. No, eso es en los bebés. Les hacen una iniciación, podría ser, para que sean cazadores y todo a los niños. Y a las niñas ya las preparan para casarse, ¿no? Esos son los ritos que hacen, ceremonias de actos públicos establecidos por la sociedad en las culturas. Su función principal es marcar simbólica y públicamente la transición de un individuo de una etapa de vida de la niñez a otra que es adultez. Sirven para que la comunidad los reconozca el nuevo estatus del individuo. Eso se hace en las culturas. Tenemos las sociedades primitivas. En estas culturas el paso es claro y definido. Se prepara a los niños. ¿Sí? Fabiola Peralta, ¿tienes un aporte? Fabiola. No, no un aporte, Licen, pero ¿sabe qué? Me quedé con la duda y sigo en la primera pregunta que hizo. Va a disculpar que quiera volver sobre la iniciación de la adolescencia. ¿Sobre las preguntas? Sí, por favor, esa primera. ¿Cuál es el periodo que comprende la adolescencia según el texto? Licen, me queda esa duda. Es desde la pubertad hasta la adquisición del estatus del adulto. Pero también podría ser porque inicia desde los 12 años hasta los 18, ¿no ves también? Sí, también. Ahí ya le pone, porque a esa edad empieza la pubertad. Ya por eso, o sea, eso me confunde, eso me confundió totalmente. Perdón, la ¿Sí? pregunta dice qué es el periodo, no dice qué ¿Cuál año es el comprende el periodo. Ah, ya. Ah, sí, sí. Muchas gracias, compañera. Gracias por la aclaración, no me había dado cuenta. Apodaca, ¿quiere hacer un aporte o tiene alguna duda? Sí, disculpe, ¿el tema que está hablando de ritos es otro tema o es a continuación de este? Continúa la de la adolescencia. Es los pasos cómo se da entre las culturas para identificar cuando un niño ya pasa a ser adolescente, ¿no? Ok, gracias. Un rito actual también lo he visto es en los 15 años cuando le hacen el cambio del zapato y le ponen taco y supuestamente es que de ahí ya se hace señorita que ya utiliza taco, algo así yo escuché, he visto. Sí, sí, está en estos ejemplos, los ritos que hacemos. Ya vamos a continuar para ver lo que usted dice. Tenemos en estas culturas el paso que es claro y definido. Se prepara al niño y a la madre y a la familia, se le somete a pruebas de valor, resistencia o dolor. Se le atribuyen los mitos y secretos de la tribu, ¿no? El niño que pasa a ser reconocido como un adolescente, como un adulto ya que ya puede casar, que ya puede valerse, que ya puede formar una familia. Y también hay los que no logran pasar, ¿no? Que se los reliega y les dice que son adultos que no tienen la capacidad todavía de tener familia o hacerse cargo de su propia vida. La claridad de los estatus. En la sociedad tradicional no existe una adolescencia como periodo largo de duda. El individuo se duerme siendo niño y despierta siendo un cazador o guerrero. En la comunidad entera sabe exactamente cuándo el individuo ha dejado de ser un niño. O sea, la misma comunidad a veces ya dice, él ya no es un niño y es un adolescente, tiene que hacer los trabajos, ¿no ve? En la sociedad moderna es lo que decía aquí la compañera. En nuestra cultura occidental actual, los ritos de paso son difusos y inexistentes. El problema existe en un momento exacto y una ceremonia única que otorga el estatus total del adulto. Algunos ritos, aquí es lo que decía la compañera, aunque no hay ritos únicos, tenemos eventos sociales que intentan cumplir esa función.
como es la fiesta de 15 de las niñas, ¿no? Que se les pone se les saca el tenisito y ya se les pone los taquitos, ya diciendo ya, y se les presenta a la sociedad, ya niña, ya no es niña, ya es una adolescente, ya va a ser una mujercita, ¿no? En los varones también se ve como el servicio militar, cuando van a los cuarteles y ya salen, ya se licencian, les hacen una fiesta, también ya eso es un rito de presentación de que el hombre ya está apto, ya está maduro para trabajar, para estudiar o para formar familia, ya. Ahí ya la sociedad ya sabe que él ya es apto, ya es una persona adulta. El ingreso también a la universidad, lo que ustedes van a hacer, también ya les va a dar un estatus ya de adulto, de responsable, porque ya ustedes van a adquirir una responsabilidad de estudiar y de salir profesional, ¿no? Ya ahí también es un rito. La obtención del permiso de conducir también. A los 18 años ya te dan tu licencia, ¿no? De categoría P, de que ya sos adulto responsable y que ya podés manejar un automóvil, ¿no? Y pasa algo, ya asumís consecuencias también. A ver ustedes, ¿cómo supieron, cómo fue su paso de iniciación de ser adulto? ¿O no supieron? ¿Cómo fue el paso A mí, por ejemplo, me hicieron lo tradicional, fiesta de 15. Y después el ingreso a la U y todas las cuestiones. De los muchachos, a ver, porque mayormente, últimamente no han entrado a las premilitares, por ejemplo, ahí en los muchachos. ¿Alguno hizo premilitar? Entre los muchachos que están. Sí, dicen, yo hice. Ve, y cuando te licenciaste, ¿te hicieron fiesta, cena, así? No me hicieron nada, llegué solamente a mi casa a dormir. Va. Bueno, pero ya te licenciaron, ya de ahí ya te estoy informando que ya eres una persona adulta responsable, que si cometes algo ya tiene consecuencias. Bueno, ese es uno de los ritos. A ver, ¿alguna muchachita, alguien que le hayan hecho otro rito? Yo un ejemplo también, ya que no quieren participar. A ver, Francisco. No es un rito de mí, pero también podemos hablar del Bar Mitzvah, que es el rito de los judíos, ¿no? Que es cuando la persona deja de ser considerada un niño y empieza a seguir las reglas de la religión judía por su propia cuenta. Ah, ok. Muy bien. No sabía. Gracias por esa De información. hecho, el Bar Mitzvah significa hijo del mandamiento. Oh, Empiezan a cumplir las reglas de los judíos por su propia cuenta. Ah, ok. Entonces ese es un rito también que en esa cultura debe hacerse. Denise, soporte, gracias Francisco por tu información. A mí me hicieron lo que fue mis 15, entrar a la universidad y lo que es ahorita de lo de las votaciones, ¿no? Eso. Ah, ¿ves? Bien, excelente. Ya eres una persona adulta responsable. Y que ya cumpliste un deber también de votación. Janet, gracias Denise. Buenas noches. Yo quiero rescatar algo, ¿no? De mis abuelos que yo escuchaba en las charlas, que digo antiguamente porque hace muchos años atrás, en la cultura se decía que el joven, digamos, para tener enamorada, no le permitían tener enamorada así cuando eran jóvenes. Tenían que ir al cuartel y ellos decían para que se haga hombre, es la última escuela. Y después que volvían del cuartel, entonces podían tener enamoradas ya con vistas para el matrimonio. Que el matrimonio, digamos, no había la ceremonia de casar, sino era de ir con sus padres a pedirla, ¿no? A la muchacha, a sus padres. Oh, mire, qué bien, qué buena información. Sí, esos eran ritos antiguos, ¿no? Que se hacen. Y a veces también en algunos pueblitos se siguen haciendo, que se considera que el servicio militar es, como dice usted, la última escuela
Y ya que ya vuelven ya siendo varoncitos, ya bien responsables. Y ya aptos también para tener familia o trabajar también. ¿Algún otro aporte? Compartan sus experiencias, nos ayuda a aprender, a conocer nuevos conocimientos. Nada, ninguno. También otro rito que yo les hice a mis hijos, aparte de sus 15 o que fueron a la premilitar, fue a la edad de los 18 años entregarles la llave de la casa. Entregarles a cada uno a los 18 años su llave, que ellos sean responsables, lo pierden, se quedan afuera, le decía. Y hasta ahora no lo han perdido, lo siguen teniendo. Ese también fue un rito de responsabilidad y que no lo pierdan. Y si lo pierden, lo tienen que recuperar o sea, mandarse a sacar la llave, no sé, y hacerse responsable. Y asumir las consecuencias también, ¿no? A ver, ¿alguno? ¿Ninguno? Pero a mí me dieron 15 años, yo no quería que me hagan porque no me da vergüenza. Sí, igual a mi hijo decía, no, si yo no soy mujer, pero un churrasquito no pasa desapercibido, se les dice. Listen, yo no sé, disculpe, siga compañero. Yo creo que fue como un ritual, digamos, un rito, porque me hicieron en una iglesia, grande era la iglesia, una iglesia cristiana fue. Y nada, a mí me da pena mayormente. Bueno, son ritos que se hacen en lo familiar, ¿no? Son sus propias creencias también, ¿no? Y también lo religioso, qué creencias religiosas tienen. Según a todo eso se hacen los ritos en la familia. Nico, soporte, gracias David. ¿Cómo está, Licen? Buenas noches a todos. Bueno, se podría decir que los 15, pues como dice usted, un churrasquito, por ahí no hay nada malo. Después viene, creo que no está acá, pero que también es, creo que un clásico, el tema de las cenas de promoción. Como que ya terminamos la etapa colegial y nos enfocamos a la U. Ahí tuve una full cena que Nietzsche creo que era medio colegio que había invitado, pero fue algo bonito. Y ya después cuando estuvimos en la universidad, nos graduamos y demás cosas, me pilló en pandemia, así que tampoco pudimos festejar o hacer algo. Al punto, digamos, que fui a recoger mi título así todo enmascarado a la universidad y yo, bueno, ni modo, pero por lo menos ya otro objetivo más. Pero bonito. Sí, las experiencias de la cerrar ciclos, ¿no? Ya dejamos etapa de colegio, ahora empezamos otro, que es la universitaria. Y cuando ya uno alcanza su meta de la graduación de la profesión, ya es otra meta también alcanzada y ahora es meternos en el mundo social y en el mundo laboral. Gracias por tu aporte. Muy buenas informaciones, buenas experiencias. ¿Sí, Fabiola? Listen, buenas. Yo podría aportar, a ver, no sé si es rito o alguna costumbre que hacemos algunas mamás sobre los dientes cuando los niños cambian de dientes. Pues, ya. Uy, Fabiola, no te escuchamos. ¿Le escucharon a Fabiola? Se le cortó nomás. Se le cortó en plena llamada. Uy, pobre. Estaba buena su información, su experiencia, su rito. Seguro que quería preguntar si era un rito o creencia lo que se hacía cuando a los niños se le caen los dientes y se le pone debajo de las almohadas, entonces uno va y le deja su moneda para que crea que es el gato Pérez. ¿O no? Sí, o sea, quería contar su experiencia, pero se le fue la señal. Y ver esa ilusión que pues, tienen ellos, igual como yo estaba. Toda creencia, todo rito que hay en la familia, todas son válidas. Todas. También la creencia que uno tiene también a los niños. Yo hasta los 12 años, mis hijos creían en Papá Noel. Entonces, todo eso es válido. ¿Por qué? Por el mundo de
de la fantasía que se les hace a los niños, ¿no? Las creencias, si te portas bien, son roles, son límites que uno va experimentando y va dándole a los niños. Todo es válido, en bien del aprendizaje y de la educación y de la puesta de límites también, ¿no? Y de fomentar valores, creencias. A ver, Fabiola se le fue, ¿no? Fabiola volvería. A ver, Mirna. Buenas Mirna. noches, buenas noches a todos. Bueno, un poco, ¿no? Sobre mi experiencia, justo también que estamos cerca de esa fecha. Bueno, no sé si lo llaman de igual manera mis compañeros o su persona, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como un rito también, lo que es el martes de Chaya, donde, digamos, vamos nosotros, decoramos, si tienen algún negocio o su casa, lo decoran ahí usando incienso, llamauntu, creo que lo llaman el otro, coca y todo eso para agradecer a la Pachamama y sobre todo, digamos, pedir, ¿no? Si tienes un negocio que te vaya bien, digamos, según, digamos, por lo que estés haciendo la chaña, no sé si me dejo entender. Sí, te entendimos. Gracias, Mirna. Es que es importante todas las creencias y las culturas que nos inculcan en nuestra familia. Y si lo creemos y lo realizamos, obvio que nos va a ir bien, digamos, ¿no? Porque lo estamos haciendo con intenciones positivas. Y todo lo positivo, todo lo que te mentalizas, todo eso lo atraes, o sea, ¿no? Y si con los ritos nos ayudan, es bien positivo hacerlo. Y transmitirlo también a nuestras próximas generaciones, a nuestros hijos, y así en la sociedad ir creciendo, ¿no? Y llevando nuestras culturas hasta por todos lados ya. Nuestra cultura boliviana de los ritos de carnaval están, como es en España, mi hermana lo hace en España, mis cuñados también lo hacen en Italia, entonces es válido todo lo que sea creencias y cultura. Sí, totalmente. Si lo haces con la fe, se cumple. Sí, todo es atracción, ley de atracción, todo lo positivo, siempre hay que pensar en positivo. Todo lo positivo atrae. ¿Alguien más quiere hacer soporte para que continuemos? Bueno, nadie más. Bueno, ya sabemos. Si no nos hicieron rito, o analicen en su autoconocimiento y vean qué clases de rito les hicieron a ustedes para decirles, bueno, muchachos, ya no son ustedes niños, ya son adolescentes, ya tirando adultos, donde van a tener responsabilidades, y cada responsabilidad, cada conducta que hagan van a tener sus consecuencias. Tienen que ser también para asumir esas consecuencias, ¿no? Cada conducta que realice. También tenemos la adolescencia prolongada. Es lo que nos ocurre cuando, podría ser con ustedes, ¿no? O con mis hijos también, que ya tienen edad adulta, ya 22, 23 años, pero siguen estudiando y los padres seguimos con ellos viviendo en casa, como decía un compañero. Y que a veces nos dicen, vamos a viajar, y nosotros, no van a viajar, son niños, o sea, queremos tenerlos en las alas, pero ya son adultos, ya tienen 23, y cuando quieren hacer algo o necesitamos que hagan algo, y les decimos, si ya son hombres, ya son adultos, ya deberían hacerlo solos. O sea, estamos en una ambivalencia. El joven es maduro biológicamente, pero socialmente sigue siendo dependiente, ¿no? Como ser estudiante y que vive con los padres. Esto genera una situación de hombre-niño o niño de niña a mujer también, ¿no? Esa es la ambigüedad social que estamos viviendo actualmente. La sociedad trata a los adolescentes de forma contraria. Como niño, eres muy pequeño para hacer eso, digamos, para conducir, viajar solo, opinar, digamos, de cosas importantes, no los tomamos en cuenta. Pero como adulto ya eres grande para comportarte así, sus responsabilidades, sus estudios, ¿no ves?
Entonces, somos una sociedad ambigua. Las consecuencias y las crisis de identidad. La falta de ritos claros contribuyen a la confusión de roles, según Erickson. El adolescente no sabe cuándo ha dejado de ser niño porque nadie se lo ha confirmado oficialmente. Por eso es que hay adultos que no saben que ya son adolescentes, que ya están pasando la edad adulta y siguen comportándose como adolescentes, ¿no? Sin responsabilidades. Hacen las cosas por acelerados, no piensan en las consecuencias porque piensan que no van a tener consecuencias y no, ya son adultos, ya todo que uno cuando ya pasa la etapa adulta, todas las conductas, todo lo que hacemos ya tiene consecuencias. Tenemos novia, tenemos relaciones sexuales. ¿Qué hay de las relaciones sexuales? Vienen niños o si no vienen enfermedades. Si trabajamos, no cumplimos horario. No hacemos nuestro trabajo que nos designa. ¿Qué nos va a pasar? Nos van a correr del trabajo. Si estudiamos, no presentamos las tareas, no investigamos, no estudiamos, ¿qué vamos a hacer? Nos van a aplazar. No vamos a llegar a nuestra meta de ser profesionales. O sea, cuando uno no tiene claro que ya tiene consecuencias sus actos, entonces ya sigue comportándose como adolescente, ¿no? Ya tiene que empezar a comportarse como adulto. En conclusión, los ritos de paso cumplían una función psicológica vital, que era dar seguridad. Hoy en día el adolescente debe conquistar su estatus de adulto. ¿Cómo? Mediante logros individuales, como tener una profesión, también tener un trabajo, una independencia económica, un lugar de ceremonias colectivas, también tener familia, etc. También tenemos otro tema que va igual, que es la función del tiempo libre en el adolescente. Esta es una etapa de moratoria psicosocial, que quiere decir un tiempo que se le da a los adolescentes de espera de la sociedad, que concede para que el joven experimente roles antes de comprometerse con una identidad definitiva. En esta etapa es importante para la reflexión, la ensoñación y la fantasía para distanciarse del mundo. La función del tiempo libre. En el marco de la moratoria psicosocial, el tiempo libre es el laboratorio de la identidad, espacio de ensayo, donde el adolescente prueba diferentes máscaras o roles sin las consecuencias graves de la vida adulta. La interacción de los pares permite la interacción libre con el grupo de pares, fundamental para lidiar la propia identidad. ¿Esto qué quiere decir en los ensayos? En este tiempo de moratoria, de un tiempo, es que el adolescente busca cómo ser mejor amigo, cómo ser novio, cómo ser buen hijo, buen estudiante, cómo ser también en la interacción de los pares, ¿no? Son un ensayo y error, están construyendo su personalidad y les ayuda en estos tiempos libres de buscar, disfrutar, ver qué habilidades tienen en el deporte. También hay otro que son el fanatismo, es cuando ya la persona llama una tendencia maladaptativa, porque el fanatismo cree que su forma de ser es la única que existe. Ya es cuando se montan a grupos donde tienen una creencia, digamos, ¿no? Su definición psicológica es una sobreidentificación con héroes, con líderes, con ídolos musicales o causas ideológicas. No es una patología, sino una necesidad temporal de estructura. Es un tiempo, no sé si les ha pasado a ustedes, yo un tiempo me metí a ser fan de Selena. Y hay que me digan que otra cantante era mejor que Selena. Yo les discutía a capa y espada, peleaba. ¿Ustedes han tenido esa etapa de fanatismo?
de defender una ideología que era propia de una y que no había nadie más en el mundo que sea mejor que Selena? A ver, ¿alguna experiencia, Mirna? Mirna, su experiencia de fanatismo. Fanática, ¿qué fue? Nicolás. Buenas ¿Cómo están? noches, Nicolás. Bueno, no lo puedo decir, digamos, como fanatismo, más bien acá como anécdota. Yo creo que la gente se confundió y más que todo acá fue de un familiar cercano que, bueno, nosotros sabemos lo que pasó en el 2019, todos los acontecimientos que pasó aquí de manera nacional y yo en ese entonces, obviamente, pues no es que uno lo idolatraba, sino que prácticamente agradecía prácticamente a cierta persona por haber hecho lo que hizo, ¿no es cierto? Y ya un familiar me decía que vos sos un fanático, que vos sos esto, pero es muy diferente ese fanatismo a que uno sea agradecido, digamos, de que por lo menos alguien se atrevió a hacer algo por este país y bueno, pasó lo que pasó, entonces fue como que una confusión del fanatismo, porque después me puse a investigar y el fanatismo es como dice acá, algo que sí o sí lo defiende A capa o y sea, espada. pero lo mío no era así, sino que era a más que todo agradecimiento porque nadie más lo iba a hacer, siendo sincero, entonces creo que hasta el día de hoy mucha gente tiene eso y se confunde con el tema del fanatismo y yo quedé como que nada que ver. Es que por una parte hubo fanatismo. El fanatismo ya cuando pasa de una admiración, cuando ya uno agrede a las personas por defender esa ideología. Y hubo casos de fanatismo en las cuestiones del 2019. Hubo. Sí. ¿Por qué? Porque había agresiones, ¿no ve? Ya esos ya estaban desfasados. Ya era un fanatismo exuberante. Es distinto a que uno ser simpatizante, que sí, como usted dice, sí estaba de acuerdo, sí estaba feliz, hasta yo igual estaba, pero no era en el caso de ir y estar ahí todo el tiempo y agredir a las personas que estén en contra, no era así, sino era más leve, digamos, ¿no? Gracias por tu aporte, Nicolás. A ver, otro evento o alguna experiencia que sí fueron fanatismo. En el mío sí era fanatismo, a mí me decían, me hablaban mal de a mí de Selena y yo brincaba. Les decía, no. Alexander, buenas noches. Alexander. Bueno. Silencio. Buenas Perdón, noches. perdón. ¿Su experiencia de una simpatizante o fue fanatismo? Yo siempre he sido fanático de la música antigua, de los 80, de los 90, y siempre tenía el concepto de decir que la música antigua nunca va a ser superada por la música moderna, ¿no? Entonces, para mí esa ideología, como que la música antigua tenía más sentido que la música de hoy en día, ¿no? Entonces, en sí un artista específico, no. En general hablo en términos generales de que la música antigua para mí es mucho, me parece mucho ambiente y mucho mejor que la música de hoy en día, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Alexander. Aunque hay algunas músicas que uno las escucha y habían sido de música fuerte también, ¿no? Me estaba enterando. Gracias por tu aporte, Alexander. Claudita. Buenas noches, Licen, yo tuve mi cantante favorito. Muchas personas lo juzgaban porque yo no sabía por qué y eso me enojaba, porque en serio, se llama BTS, es un grupo coreano que se ha esforzado mucho por lograr por donde está y la gente cree que ellos lo consiguieron fácil, pero claramente no, porque para llegar al éxito nada es fácil.
el camino cuesta y a ellos le costaron muchísimo hasta llegar donde están. Y la verdad, ellos tienen mucha persona en contra que lo odia, que le desean la muerte. Y yo no entiendo por qué, por qué se enojan con personas que se esfuerzan mucho. Eso también me pregunto yo, porque son mis cantantes favoritos, sí. Y, y sus músicas tienen algo especial. Cada música que ellos han creado, ellos lo han hecho con mucho cariño para su fan y para personas que sufren de depresión, ansiedad y para que se amen a sí mismos y no se pierdan. Yo Oh, siempre, sí, por eso. Y BTS ha logrado muchas cosas en su país. Ellos han sido bien reconocidos debido a su esfuerzo. Y hubo muchas noches en donde ellos no comían nada y la gente no le hacían caso, pero ellos jamás se rindieron. Y por más que hay gente que los odie, ellos siguen adelante y cantan con el corazón, con mucho cariño para su fan, porque ellos saben que desde jóvenes pasan muchas situaciones difíciles. Entonces ellos como grupo han creado un hogar para refugio a los adolescentes y para las personas que están perdidas. gracias por tu aporte, Claudia. Sí, es que en la cultura oriental, que son de allá, hay mucho fanatismo de distintos, como ser el K-pop también, ¿no? Entonces, entre ellos mismos se infunden el odio. O sea, son contrarios, es como un Oriente Blooming, digamos. Salga un otro grupo mejor y ya le echan también. ¿Por qué? Porque tienen muchos fanáticos de esa clase de canciones, ¿no? Yo también la he escuchado y hay buenas canciones, ¿no? Pero no sé lo que dice y me alegro que me expliques cómo ha sido su historia, ¿no? Su surgimiento de esos cantantes de BTS. Gracias, Claudia. A De ver, nada. muy bueno Licen, tu aporte. disculpe, me gustaría agregar algo a lo que dijo mi compañera justamente de este grupo. ¿Ya? Bueno, recientemente creo que ellos han anunciado un tour, creo que es una gira por acá, por Latinoamérica. Y bueno, yo creo que aquí entra el fanatismo, que básicamente es como una obsesión no sana que uno tiene, ¿no? O sea, hacia esas personas, y se ha visto que hay varias, bueno, jóvenes, porque mayoría del público son jovencitas, ¿no? Entonces se ha visto que hay varias chicas que han estado ofreciendo, bueno, su cuerpo, algunas su virginidad y cosas así a cambio de boletos. Y incluso a veces, digamos, unas le dicen, no, que a los BTS no les gustaría que vos hagas esto, cosas así, en vez de decir, digamos, no es correcto que pongas tu moral, tu salud física, tu integridad solamente por unos boletos. O sea, se basan a lo que no les gustaría a tal cantante. O sea, ya va más allá de un gusto, sino que es una obsesión, básicamente, ¿no? Ya, es que están en un proceso de construcción de su personalidad, de su ego. Entonces, es como dicen, es una necesidad temporal de querer pertenecer a algo, digamos, ¿no? Algo que como es ser fanático de esos cantantes o ser fanático de otra, o de las personas como héroes, o sea, ser parte de algo, eso es lo que ellos quieren y pueden arriesgarse de todas formas, como vos mismo decís, con su cuerpo o hacer cosas impulsivas, porque si le dicen hace esto y te doy una entrada, lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren esa necesidad de pertenecer a algo, porque ellos están construyendo, están ambivalentes, no saben a qué pertenecer, dónde pertenecen, no saben, por eso es que ellos pasan por que es el fanatismo, ¿no? Se sienten parte de algo, aunque ellos no saben si es bueno o si es malo. Lo que quieren es satisfacer o pertenecer a una estructura, ya sea temporal o sea definitiva, ¿no? A ver, ¿quién más? ¿Julián? No, Angélica. Bueno, dicen, yo soy fanática de Shakira, he sido desde
de 3 años, siempre que escuchaba sus canciones, bailar porque son bonitas. Shakira es una cantante desde que era de pequeña le gustaba cantar. Antes, ahora que es blanca, antes no era blanca, antes era negrita. Sus canciones antiguas no conozco mucho, pero sus canciones de ahora expresan muchas emociones y me gustan. Y ahora, ya hasta ahora es mi cantante favorita. Gracias, Angélica. Sí, sí, veo, ya estás siguiendo un modelo a seguir. Estás queriendo ser igual que Shakira, con buenos sentimientos, hacer buena música, te representa su música, sientes una afinición de ella. Pero no es un tanto fanatismo, porque el fanatismo es, como les digo, estar bien arraigados en eso y impartir violencia, digamos, ¿no? Porque si alguien te dice algo, vos le brinques, ¿no? Es un gusto, quieres representarte como su héroe, es como tu heroína, ¿no? Julián, tu aporte, gracias, Angélica. Profesora, ¿Sí? yo soy y he sido fanático de un cantante argentino llamado Duki, que usualmente cuando alguien me decía algo malo, me decía que él no cantaba nada y utilizaba puro autotune, y que la música de antes era mejor, yo siempre les decía que si su cantante del cual están hablando había llenado el Bernabéu, o siempre hablaba de sus logros, porque sinceramente sus letras, aunque no son las mejores, pues te acompañan en los momentos difíciles. Y fuera y dentro del escenario es una gran persona. Gracias, Julián. Es bien importante ver los modelos que uno va a seguir, ¿no? Y si te gustan las músicas de esa época y de ese cantante, adelante, ¿no? Pero no hay que copiar las cosas malas de los representantes que estamos siguiendo. Ayelén. Gracias, Julián. Ayelén, ¿levantaste la mano? Sí, Licen, perdón, me había olvidado bajarte hace rato, yo ya opiné. Ok, gracias. Ángel. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, la experiencia que yo tengo, ¿no? Es que yo, o sea, antes, cuando era más pelado, era fanático de Oriente. Bueno, sigo siendo, ¿no? Pero era antes más fanático que Oriente a grados extremos, que cuando veía a una persona de Blooming me ponía agresivo, le quería brincar, pegar. Gracias a unos amigos me explicaron, me llevaron a la iglesia, me hicieron conocer, ¿no? Que estaba mal lo que estaba haciendo. Y gracias a eso, soy fanático de Oriente, sí, pero ya no tanto a ese grado. Así que esa era mi aportación. Gracias, Ángel. Buen aporte. Vio cómo es una necesidad de pertenencia temporal. Y cuando alguien lo orienta y le dice que eso está mal, que no es bueno ser fanático, pero no a los extremos, ¿no? A los extremos es muy malo, entonces te vuelve a dirigir y ya sigues siendo fanático de la persona, pero ya no en ese grado tan extremo. María, gracias, Ángel. Hola, Licen. Buenas noches, María. Buenas noches. Yo quiero contar una experiencia que tuve con una fanática, bueno, cuando yo era más joven. ¿Ya? Yo antes, es sobre el K-pop. Bueno, yo tenía una vecina que vivía como a una cuadra y media de mi casa. Y como en ese entonces había rivalidades entre mi grupo favorito y el de ella, cada vez que yo pasaba por su casa, porque sí o sí tenía que pasar por ahí, me estaba diciéndome que mi grupo es mejor, o sea, me decía ella, mi grupo es mejor, tu grupo nunca va a llegar a nada, su empresa es pobre. Así me decía de cosas que al punto de que yo tenía que
rodear o irme por otra calle para no escucharla. Y eso. ¿Y cómo te afectaba, María? Bueno, en ese entonces trataba de no darle importancia porque en parte tenía razón porque en ese entonces mi grupo no era popular y el de ella sí, pero ahora en la actualidad el grupo que yo seguía es más popular que su grupo. Ah, ¿ves? Bueno, Sí, María. Y María, tenés que ir a su casa y decirle, ah, no, viste, ahora mi grupo es mejor que el tuyo. y justo evité. Y mi experiencia como fanática era que como yo estaba obsesionada con el grupo, y había algunos premios que se necesitaban votaciones para que ganen premio, yo solía crearme como 20 cuentas de Twitter para que ellos tuvieran votos así. Era muy fanática y ahora ya no tanto, ya como ya crecí, el gusto se me fue yendo. Qué bien, María, me alegro. Sí, siempre es bueno que a medida que uno se da cuenta o tiene información o va aprendiendo, se le va pasando. ¿Por qué? Porque son etapas que es necesario pasarlas para vivir esas experiencias, ¿no? Pero también es bueno reflexionar y darse cuenta que está bueno y que está malo, que también en esas etapas uno está inmaduro, está en proceso de construir nuestra personalidad, nuestras afecciones, nuestras emociones, etcétera, ¿no? Gracias, María. David. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo era fanático, no era de música, sería mayormente del fisiculturismo. Bueno, eso empezó cuando tenía unos 17, 18 años. Yo a veces miraba internet y TikTok y veía pues esos chicos que salían 17, 18 y 9 años, tenían buenos cuerpos y todo eso. Me metí al gimnasio, me fue bien y yo no llegaba a tener el cuerpo que quería, hasta que un amigo pues me dijo que consuma esas cosas que ellos consumían, las cuales te hacen mal a tu salud. Y yo por desesperación llegué a consumir esos fármacos y bueno, llegué a tener el cuerpo que quería, pero la verdad es que yo no lo recomiendo a nadie, a nadie. Gracias, Andrés. David, gracias, David. Vea, es lo importante, eso sí fue fanatismo. ¿Por qué? Porque él quería el cuerpo y empezó a tomar lo que ¿no? Y ahora él no le recomienda porque verdaderamente cuando nuestro cuerpo no está maduro, cuando no tenemos esa contexción física, también nos puede hacer mal. Y también si no tenemos una orientación de un profesional, nos puede hacer mal. Todos los extremos son malos, ¿no? Gracias, David, por tu aporte. Dice sí, experiencia igual porque, bueno, mi fanática soy Floricienta de hace. Andrea, ¿me habla? ¿Quién habla? Sí. Hay Ya. un micrófono activado, sí. Lo apago. ¿Cuál es tu aporte, Andrea, para que continuemos? Mi fanática, digamos, como experiencia, digamos, yo siempre he escuchado a Floricienta. Apaguen su micrófono. María, ¿puede apagar su micrófono, por favor? ¿Se olvidó o salió? Bueno. ¿Quién era? Andrea, era, ¿no? Andrea, ¿ya tocó? Ya lo sé, silencio. Ya ahora sí. Mi experiencia era que yo soy fanática de Floricienta. ¿Ya? Ya hace tiempo ya lo escuchaba su voz, me gustaba su voz y los comentarios también de su niñez, digamos. Eso ¿Y llegaste a venir acá, fuiste a su concierto que hizo el año pasado? Sí, fui. ¿Qué tal tu experiencia? Muy buena, ¿verdad? Muy buena, me gustan sus canciones.
Eso es lo importante, ¿no? Vivir la experiencia de estar al lado de su ídolo, ¿no? De la persona que uno aprecia, que uno admira. Sí. Gracias, Andrea. Vamos a continuar, ¿ya? Con el tema. ¿O Matías? Claudia. Dice, en mi caso, yo he sido más hincha no de algún cantante, sino de la política, y me ha gustado mucho la derecha, y cada vez cuando escuchaba a alguien criticando a alguien de la derecha ya me exaltaba y me molestaba y los criticaba. Digamos, alguien que critique, digamos, a Milei, a Donald Trump y eso. Oh, era más fanático de la política. Esos son terrenos muy difíciles y hay que estar bien preparados para opinar de eso. Bueno, gracias por tu aporte, Matías. Ana, tu aporte y continuamos. Ok, yo voy a contar la experiencia que como ya me gradué, yo tenía una compañera que ella miraba por internet a jóvenes flaquitas, así altas, bonitas, y ella se obsesionó tanto que hasta se llegó a comparar con nosotras, que mis compañeras, o sea, en un curso siempre hay variedad de cuerpos, variedad de complexiones, y ella a fuerzas quería ser sí o sí blanco, porque, o sea, aquí todos somos medio quemaditos por el sol y todo eso, pero ella se obsesionó tanto en querer ser blanca que literalmente siempre andaba con gorra, andaba bien tapada, y tipo todos decíamos, ¿por qué está así? Y hasta que ella igual quiso hacer dieta a fuerza, o sea, ella literalmente no comía para bajar de peso, pero su complexión no le daba, hasta que nos miraba a nosotras. Yo soy una persona flaquita, no sé por qué, yo sí como harto, pero no engordo, y hasta una vez yo le dije, pero tienes que comer sano, o sea, si querés bajar de peso, tenés que tener una dieta balanceada, que anda un especialista que te diga cómo bajar de peso y que te ayude. Y ella me dijo, es que para vos es fácil hablar porque vos sos flaca. Y me dijo, vos estás más cerca de ser flaca, de ser blanca. Y yo, no lo soy, pero ella se llegó a comparar tanto y a cerrarse tanto que no comió, que se enfermó y hasta el día de hoy sigue así. Y no sé qué será mi compañera, pero eso también puede contar como fanatismo. Sí, porque tiene modelos que son flacas, ¿no? Que está mirando en el internet, como decía. Entonces, sí, puede ser, pero un fanatismo extremo. Es como también es violento, pero ella está siendo violenta con su propio organismo. Si su constitución no le da, porque hay constituciones gruesas que por más que uno quiera, nunca va a ser flaca, ¿no? Porque son los huesos gruesos, digamos, ¿no? Lo biológico a veces no le ayuda a uno. Y tu constitución debe ser que sos delgada, yo igual he tenido compañeras que comen peor que los varones y son más flacas, caminan y ya se escurrieron, o sea, son sus constituciones y uno no puede hacer, y yo como un arroz y me engordo también y tengo que hacer ejercicio para bajarlo el arroz. Son constituciones biológicas que no nos ayudan, ¿no? Bueno, gracias por tu aporte, por las experiencias. Vamos a continuar con el tema para seguir, ¿ok? ¿Por qué son fanáticos? Dice. Ante la amenaza de la confusión de roles. No saber quiénes somos es lo que nos orilla a tomar fanatismo, ¿no? A querer pertenecer a esos grupos, a esas sociedades. El adolescente prefiere perderse temporalmente en una identidad externa, pero que sea fuerte, ¿no? Busca certezas absolutas. ¿Quiere ser blanco o quiere ser negro? Digamos, no puede estar ambivalente, o ser blanco, medio cuadrado, no. O blanco o negro, dice, esas son sus opciones. Evita la ansiedad de la duda y la ambigüedad, o sea, eso ya es ellos. Tienen una meta, tienen un objetivo que es seguir a ese cantante, defenderlo, entonces no quieren pertenecer ahí, no quieren ambigüedad, quieren seguridad. Se entrega a una causa para sentir que pertenecen a algo sólido. Pero como es temporal, también se va pasando, ¿no? El repudio, dice. Eric señala
la aparente paradoja. El adolescente pide tolerancia para sí mismo, o sea, compréndanme que yo estoy en esta etapa de construcción, ¿no? Pero es extremadamente intolerante con los otros, que no son de su misma ideología, de su misma conducta o de sus mismas creencias, ¿no? Ellos son intolerantes. El mecanismo de exclusión repudian y excluyen cruelmente a quienes son diferentes, ya sea por raza, ya sea por clase social, por gusto o apariencia. Eso mucho se da en los colegios, ¿no? Que ahora le llaman el bullying. ¿Les ha pasado o han conocido ustedes en su época escolar o actualmente en el... Necesito tanto. Sí, dice, a mí me hicieron bullying. Mi día a día. A mí me hicieron bullying, es que yo tenía un problema en mi dentadura y mis dos dientes de al frente como que no bajaban rápido, entonces me hicieron una operación y tenía que usar una placa y había un chico que me gustaba ahí, ¿no? En ese grupito. Que me decía, la placa era chistosa porque tenía como dos fierritos ahí, se parecían dos dientes de fierro. Entonces, dentadura de metal, cualquier cosa. Y yo trataba de decir a los profesores, y los profesores me decían, ay, no lo molestes. Y fue hasta que me enojé, perdón por la palabra, me enojé tanto que en una de esas me dijeron y me di una en su boca. Y, bueno, ahí ya dejaron de molestarme. Es bueno defenderse si ya los adultos no te dan solución. Yo siempre les enseño a mi hijo, la primera, decir no me moleste, la segunda, sigue moleste, la tercera, dale con lo que pilles. Yo voy a ir y te voy a defender. No, dicen que cuando el acosador es hasta que el débil ya tiene fuerza para defenderse. Uno tiene que defenderse de los bullying, no dejarse, y también en la familia fomentar la autoestima de las personas, ¿no? El hecho de que tengas una condición, ya sea una placa, eso es por una necesidad física o biológica que necesita. Entonces ellos lo tienen que entender y decir, no, yo lo necesito a la placa, o sea, defender o informarle. Porque en el caso de mi hijo nació con una orejita nomás. Y yo le enseñaba a él, gracias a Dios estudié la psicología y gracias a una maestra también que me dijo, si vos enseñas a los adultos o a los niños, les preguntan por qué él nació así, él va a decir, yo nací así de nacimiento. Los niños van a dejar de preguntar y van a volver a jugar. Si uno se esconde, no dice nada, entonces el niño se forma constructos raros y empieza a agredirte. ¿Por qué? Por el desconocimiento, no sabe, le intriga por qué es que usas eso, por qué eres diferente. Pero si uno lo habla, lo dice, ya pasa, ya lo entiende, ya tiene ese concepto en su mente, entonces ya sabe, ya no eres ya desconocido para esa persona, ¿no? Y entonces yo le dije a mi hijo, te preguntan y vos le dices que naciste así, y pasaba así, era como magia, donde iban, le preguntaban los niños, así se le acercaban y le decían, ¿por qué está tu orejita así? Y él decía, yo nací así. Ah, ya, le decían, y se ponían a jugar ahí. Y ahí fue él formando su autoestima, que él quería, incluso en la escuela le decían, ponían apodo a todos los compañeros. Y él solito decía, yo soy Tacita, decía. ¿Por qué? ¿Por qué? Le preguntaban todos los compañeros. Porque tengo una orejita y todos, era una risa. O sea, hay que fomentar la autoestima. Su autoestima de ustedes lo pueden fomentar ¿cómo? Párense en un espejo y mírense y acéptense todo lo que tienen. Si sus cabellos son rebeldes, digan, amo mi cabello, qué hermoso mi cabello. Sus ojos son chuecos, amo mis ojos chuecos. O sea, acéptense en el espejo, díganse todos los días,
cosas bonitas y van a ver cómo su autoestima va a ir creciendo. Y todo lo que las personas le digan se les va a resbalar. ¿Por qué? Porque ustedes se están queriendo, se están aceptando en el espejo, ¿ok? Eso les doy un pequeño tip para que no sufran bullying. Porque el bullying siempre va a existir. Porque siempre cuando estamos débiles, los más disque fuertes nos atacan. O porque tenemos un brillo, existe la envidia, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad, que van a entrar siempre. Por sus conocimientos los van a envidiar y les van a tratar de opacar. Las van a tratar de excluir. Entonces ustedes tienen que todos los días fortalecer su autoestima, su autoconcepto, así para que no los dañen, para que no les llegue en su cerebro cosas malas. ¿Por qué? Porque ustedes cada día van a aceptarse tal como son. ¿Alguna experiencia de otro muchacho? Gracias, Ana. Listen, ¿y qué pasa si en vez de que, digamos, a mí me hacían bullying, yo hacía bullying, pero hacía bullying a los que hacían bullying, digamos, era la defensora? ¿Ya? Y yo eso, una etapa, digamos, en kinder, he lastimado feísimo a dos niños así de mi kinder. A una le clavé un lápiz en el ojo y al otro le tiré la hamaca en la cabeza, pero era porque ellos estaban molestando a mis amiguitos, digamos. O sea, no era por nada, digamos. Era una defensora entonces de los débiles. Sí, pero muy extrema. Muy extremo, no sabías cómo defenderlos, digamos, pero ¿qué pasó? ¿Tu familia? ¿Qué hacía tu familia? ¿Qué hacían los profesores? Es que, bueno, yo siempre he sido así desde antes de entrar al kinder. Entonces, sí me han llevado al psicólogo y todo, pero, o sea, han entendido que no era yo por un mal motivo o porque yo lo hacía con neta maldad, digamos, sino que era con una razón. Pero después fue como que me fueron enseñando a que había otras maneras de defender, que no necesariamente era con la violencia. Entonces es que es correcto, eso es lo importante, que te orienten, ¿no? Que está bien defender, pero no de esa manera tan violenta, ¿no? Está bien, me alegro que hayas tenido orientación ahí de tu familia y de los maestros, ¿no? En bien de los alumnos, porque también pobrecito, muy agresivo, eso, ¿no perdió el ojo el pobre muchacho al que le diste con el lápiz? Era una niña. No, porque fue como por un costadito, no fue bien al medio del ojo, más bien. Sí, bendito Dios, más bien que no le atinaste, gracias a Dios. Qué bien, entonces. Son experiencias que nos ayudan a aprender, a crecer también en nuestra personalidad, en nuestras experiencias, que no estamos solos, que siempre hay otras personas que tienen la misma condición, que sufrieron bullying igual que nosotros, o personas que nos ayudaron, personas que nos orientaron, tanto con los adultos como de los padres, ¿no? ¿Alguna otra experiencia para que terminemos y ya lo dejemos para mañana? Yo hice, Isabela. Sí, bueno, es en el caso de mi hermanito, ¿no? Que la verdad es que no sé cómo ayudarlo porque él sufre bullying por su apariencia. Él nació con el problema del labio leporino. ¿Ya? Y tiene su paladar abierto y ahorita está empezando, desde el año pasado está con el tratamiento de los brackets y tiene también su nariz chuequita, ¿no? Y él de niño era bien sociable, ¿no? Los niños venían a buscarlo ahí en la casa, venían a buscarlo en el colegio igual. En el colegio también sufrió bullying de parte incluso de los profesores, ¿no? No, como él era calladito, no decía nada y habían dos compañeritos que se llamaban del mismo nombre. Y cuando hacían hocha o hacían algo en el colegio, todos los niños lo apuntaban, David, y mi hermanito igual se llama David, ¿no? Entonces, a él directamente lo apuntaban y él no decía nada calladito y
era como que lo asumía los errores del otro niño, ¿no? Entonces, de esa manera, hasta con almohadillas, todo eso, ya David es muy malcriado, su hijo es muy malcriado, todo nos decían a nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros lo castigamos, le hablamos, al final creo que hemos bajado su autoestima, que tuvimos que mandar una psicóloga que haga rondas en el colegio, porque ya llegamos a esos extremos, ¿no? Iba con la psicóloga, con la psicóloga, trabajamos juntos, y hizo rondas, al final descubrimos de que le estaban haciendo bullying tanto los profesores de materia, su tutora y sus compañeritos, ¿no? Ya eso fue de su infancia. Ya el año pasado, como empezó con el tema de los brackets, no supimos cómo ayudarle, la verdad es que yo no supe cómo ayudarle, queremos llevarla al psicólogo, pero tampoco podemos, él se resiste, pero va al colegio en época de calor, va con un canguro hasta la cabeza cubierto y con barbijo, cosa que cuando está resfriado sí se lo aceptamos, ¿no? Que vaya para cuidar igual a sus compañeritos, pero él fue casi medio año redondo desde que empezó con el bracket, empezó medio año redondo ir con barbijo y enchamarrada así, y en épocas de calor, ¿no? Entonces, y mi madre no es mucho de apoyarlo en el sentido emocional porque ella es impulsiva, ¿no? ¿Y por qué te estás poniendo? Sácate eso. O ¿qué te dicen? Decime que si no vamos a hacerlo, hacemos expulsar. Y todo es a gritos, ¿no? Y me imagino que eso también no ayuda mucho a que él nos cuente cómo le está yendo en el colegio o cómo podemos ayudarlo, porque yo tampoco no vivo con ellos, ¿no? Y no sé cómo ayudarlo, pero ya este año no sé cómo va a enfrentar esa etapa de su vida, porque ahorita él tiene 14 años y está entrando a tercero de primaria o secundaria. Uy, la pubertad, ¿no? Esta difícil decisión. Es bueno ayudar buscando ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque ahí a tu mamá le va a ayudar, le va a enseñar cómo tratarlo. Y esta época es una decisiva, la edad de 14 años, la adolescencia, la pubertad. Entonces es bueno que busques ayuda con tu Y hay psicólogas, por ejemplo, en la Defensoría de la Niñez, hay psicólogas que son sociales. Ahí te puedes ir y te van a ayudar y te van a orientar. Lo primordial es con tu mamá. El adolescente hace los síntomas que en la familia es la que está enferma. La familia necesita ayuda, regulación, saber cómo tratar al adolescente. Y ahí le va a ayudar también a tu mamá. Es lo importante. Cuando tu mamá se empiece a tratar con la psicóloga, va a cambiar también el comportamiento de tu hermanito. Y también hablar con él, ¿no? Hablar, preguntarle, y si no quiere preguntar, esperar los espacios, comunícate con él. Él necesita mucha comunicación, mucha ayuda. En la autoestima también. Mucho hace el cómo lo tratamos. Si vos sentís vergüenza, si vos sentís cuando estás con él, venite acá que no te vean, o no, esas cosas le ayudan y le bajan la autoestima. Por ejemplo, con nosotros, a mí mucho me ayudó mi docente, me decía, cuando andes con él, no le estés tapando la orejita, no le estés poniendo gorras, nada, que él sea libre, decía. Y dale vos la seguridad de que él no tiene ningún problema, decía. Entonces, eso es lo que hacíamos nosotros, pero con ayuda, con ayuda de un profesional, que era mi docente. Gracias a ella pude criar y mi hijo hasta ahorita 100 puntos en autoestima, nunca le hicieron bullying, gracias a Dios, porque él tiene una personalidad bien sociable, bien amiguera, y todos los niños de su escuela bien compañeros con él. Todo hace la seguridad de los padres, de la familia. Esa recomendación te daría. Gracias, Isabela. Lo dejamos hasta aquí, queridos estudiantes. Ya mañana continuamos con el tema, ¿ya?